honetara. Deusto Business School eta Deusto Business Alumnik antolatu ditugu 7. finantza jardunaldiak. Bai telematikoki online eta bai presentzialki gaur hemen komerzial unibertsitateen etxean. Mila esker gaur hemen gurekin egoteagaitik. Compañeras y compañeros de Deusto Business School y de Deusto Business Alumni, amigas y amigos, buenas tardes a todos. Como presidente de Deusto Business Alumni, quiero daros la bienvenida a estas 7ª jornadas financieras Deusto Business School, Deusto Business Alumni, sponsorizadas por la Fundación Vizcaína Aguirre y que cuentan con Deia y el Grupo Noticias como medios colaboradores. Por 7º año consecutivo, organizamos las jornadas financieras que responden a la tradición de abordar cada año los principales temas financieros de la actualidad. En una facultad, Deusto Business School, tan destacada en la enseñanza de temas financieros, y en una asociación de antiguos alumnos donde contamos con innumerables responsables financieros en la realidad económica financiera de nuestro país. Estas jornadas se debían haber celebrado el pasado mes de marzo, pero la irrupción del COVID nos ha obligado a retrasarlo hasta estas fechas y además nos ha impulsado hacia un nuevo formato de evento que combina la presencialidad en esta universidad comercial con la difusión telemática vía streaming que hoy estrenamos. Sabemos que más de un centenar de compañeros nos están acompañando vía telemática. Por lo tanto, un saludo cariñoso para todos ellos. En estas 7ª jornadas financieras vamos a abordar 2 temas de gran actualidad. En la primera jornada, que celebramos hoy, abordaremos el análisis de la situación económica en el entorno de crisis generada por la pandemia de la mano del profesor de Deusto Business School, Joseba Madariaga, al que agradecemos en nombre de nuestra asociación por haber aceptado nuestra invitación. También veremos el comportamiento de los mercados financieros, tanto de renta fija como de renta variable, de la mano de Ricardo Vidal, de EDM, y de Juan Martínez Albornoz, de Kutxabank Gestión, a los que también saludamos con un saludo cariñoso y les agradecemos que hayan aceptado la invitación para estar presentes de forma telemática en esta jornada. Esta primera jornada va a ser moderada por el secretario de Deusto Business Alumni, José San Blas. El próximo martes 13 de octubre celebraremos la 2ª jornada financiera dedicada a la Unión Bancaria y Mercado de Capitales con una doble visión. Desde la perspectiva española, con Ángel Vergés, vicepresidente de AFI y auténtico experto en el sistema financiero español, y de la perspectiva europea, vamos a tener el lujo de contar con José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea. El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco asistirá al acto de clausura de estas 7ª jornadas financieras. Sin más, cedo la palabra a José San Blas para que modere esta primera jornada. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos, asistentes presentes y asistentes que estáis detrás de vuestro ordenador, en vuestro sitio de oyentes. Muy buenas tardes por vuestra atención. Vamos a celebrar la primera sesión de las 7ª jornadas financieras, es decir, hay 7 años de historia ya detrás de este tipo de eventos y entiendo que el esfuerzo que desarrollamos entre todos es importante para poder satisfacer un poco sobre las perspectivas que en estos momentos existen en el mercado financiero y la problemática que, como sabéis todos, tenemos presente como consecuencia de la pandemia que todos sufrimos. Inicialmente, como ha dicho el presidente, vamos a contar con la ponencia de Joseba Madariaga respecto a las perspectivas macroeconómicas del mercado en estos momentos y qué referencias nos va a dar como especialista en este tema. A continuación, tendremos una visión del mercado de renta variable de la mano de Ricardo Vidal, el director de inversiones de EDM. Y, por último, el tercer ponente será
Juan Martínez Albornoz, que es el responsable de renta fija en Kutxabank Gestión, y que cada uno de ellos en su especialidad nos aportará su visión de cada capítulo para, a continuación, generar un debate con las preguntas que recibamos de los que estáis en casa o de los que estéis aquí, y además alguna de las que yo ya tengo en el bolsillo por si acaso nadie se anima. Joseba, nada más date la palabra y muchas gracias por tu ayuda, tu colaboración. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a ver si pongo el cronómetro en marcha. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a Deusto Business Alumni por la invitación y a Fernando Gómez de Zares, que también me invitó. Y muchísimas gracias, como siempre. Bien, también agradezco a toda la gente que está al otro lado, que no la veo, pero un saludo desde aquí. Y voy a arrancar con la presentación. Vamos a ver en primer lugar el índice que propongo. A ver si consigo pasar. Bueno, estas son cosas que pasan en el directo, pero no entiendo por qué no. Si no, quizá no está. Algo debo estar haciendo mal, pero no entiendo el qué. No sé si... Vale, el índice que voy a seguir es este. Es inevitable que empecemos hablando algo de la crisis sanitaria, ¿no? De alguna manera estamos en esa segunda ola. Luego, como sé que hay alumnos tanto aquí como al otro lado, pues vamos a intentar meter en un pequeño, sin mucha pretenciosidad, pero en un pequeño marco teórico, un shock de estas características, qué impacto tiene. Después haremos un análisis de los datos, miraremos un poco los datos de carácter trimestral e incluso de carácter mensual, para tratar de ver finalmente las políticas que se han implementado para luchar contra este shock, ¿no? Y terminaré casi con unas previsiones que, bueno, no tengan grandísimas expectativas, porque las previsiones, bueno, pues son las que son. Hoy han salido las del gobierno y cada vez que salen unas van empeorando, por tanto, bueno, pues las mías tampoco van a ser buenas. Y finalmente terminaremos con unas pequeñas conclusiones. Bueno, esto debe ser que necesito un curso de cómo funciona esto. Porque, ya, vale, perfecto. Bueno, pues algunos datos acerca de la segunda ola en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Es verdad que estamos en la segunda ola, pero de alguna manera sí que hay alguna diferencia importante con respecto a la que vivimos a comienzos de año, ¿no? Hay un dato interesante, aunque yo no soy experto en epidemiología, pero sí que es verdad que ese mantenimiento del número reproductivo básico cerca de 1, el número reproductivo básico es el número de personas a las que infecta cada persona que está infectada, pues es una buenísima noticia. Estaba cerca de 3 al inicio de la pandemia, con lo cual pues era, de alguna forma, la expansión de la pandemia era algo de carácter prácticamente exponencial, y ahora estamos en una situación en la que esa cifra permite mantener la pandemia relativamente controlada. Y eso es una muy buena noticia porque además equilibra 4 aspectos que son muy importantes ahora mismo, ¿no? Lo primero, la necesidad que tenemos de que la actividad económica continúe. Y con una cifra como esas, pues la actividad económica puede continuar. Por otro lado, también es una cifra muy importante porque, de alguna forma, lo que permite es que el sistema sanitario no esté sometido a mucha presión. Por otro lado, también el control de la mortalidad, que también es un aspecto que hay muchísima diferencia con respecto a lo que vivimos en marzo. Y también es cierto que esta cifra también permite ir llegando a eso que llamamos la inmunidad del rebaño, es decir, que todos poco a poco vamos inmunizándonos, ¿no? De alguna forma es claro que la morbilidad y la mortalidad en esta segunda fase que estamos viviendo son claramente más bajas, y detrás de ello hay varias razones. En primer lugar, se están haciendo muchísimas más pruebas que en la etapa anterior. En segundo lugar, también es cierto que las personas de más riesgo pues seguramente se están protegiendo ahora muchísimo más, y no hay que olvidar que la efectividad en los tratamientos también es importante, ¿no? Por lo tanto, todo esto de alguna forma ha permitido que las autoridades sanitarias estén poniendo el foco más en morbilidad y mortalidad que en su momento, que era en atajar las infecciones, ¿no?
En cualquier caso, yo entiendo que medir el número reproductivo básico es complicado porque, como saben, desde el momento en que te infectas hasta que aparece, pues ciertamente siempre hay unos días. Por tanto, no deja de ser una estimación, seguramente esa cifra que nuestros compañeros de ICADE nos presentan, ¿no? Y ahí tienen ustedes el mapa en estos momentos caliente del virus en España, ¿no? Donde las dos regiones, bueno, es semana pasada, pero yo creo que no ha cambiado nada, donde las dos regiones donde hay más problemas son Madrid y por otro lado, Navarra, ¿no? La Comunidad Foral de Navarra. Lo cierto es que Madrid es muy importante para todos, o sea que es una muy mala noticia, porque Madrid al final no deja de ser un centro económico financiero y en definitiva eso es una muy mala noticia incluso para nosotros y en general para todas las comunidades. Bien. Luego hablaré de predicción y de metodologías de predicción en este entorno y de alguna forma una de las cosas que hemos estado estudiando los economistas, ¿no? Que no teníamos información, han sido lo que se llaman los datos de alta frecuencia. Y eso es lo que aparece en esta transparencia. Son los datos de movilidad de Google. Google nos investiga, entre comillas, y básicamente lo que ahí estamos viendo es, o lo que se está viendo ahí es la comparación de la movilidad cada día, comparando la movilidad de ese día con una media de los días previos a la pandemia. Básicamente en la etapa de abril o marzo-abril es donde esa movilidad, lógicamente al compararla con los datos previos a la pandemia, está en cifras negativas y de alguna forma ya se ve como poco a poco hemos ido recuperando una cierta normalidad, pero con todo, en términos globales y a nivel de España ahora mismo la movilidad está un 5% inferior que en esa época, digamos, más normalizada. Y además esto es algo común para todas las comunidades autónomas. Es decir, la media es un 5%, pero lo cierto es que esa movilidad, de alguna forma, bueno, todavía no ha llegado a sus valores plenos, ¿no? Abajo, no sé si se ve suficientemente, pero por la parte de abajo lo que tenemos son por diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el primer gráfico que aparece es en parques. Bueno, pues lógicamente en los parques la movilidad se ha recuperado, incluso está por encima. Claro, es que estamos en verano-otoño. Antes de la pandemia estábamos en pleno invierno, ¿no? Pero si miramos algunos otros ámbitos, todavía vemos que desde el punto de vista de la actividad no se ha recuperado. Por ejemplo, pues transporte. Por ejemplo, pues el asistir a lugares de trabajo, aunque también es verdad que esto estará seguramente teñido por el hecho de que también hemos cambiado la forma de trabajar, ¿no? Se ha impulsado mucho el teletrabajo, ¿no? Pero superficies comerciales, es decir, en diferentes ámbitos y relacionados con la actividad económica, todavía estamos en datos que son claramente inferiores al momento previo a la pandemia. Voy a entrar en el segundo apartado, donde voy a establecer un pequeño marco teórico. Ya digo que no es muy pretencioso, pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es meter en ese marco del modelo ISLM que solemos explicar en macroeconomía, voy a intentar explicar qué efectos tiene una pandemia de estas características, ¿no? Lo que he hecho ha sido, en la parte de arriba, dividir la economía en dos tipos de sectores. Los sectores plenamente afectados por la pandemia, que podrían ser pues, todo lo que es comercio, restaurantes, agencias de viajes o viajes, en general gimnasios, es decir, sectores que han sido directamente impactados por la pandemia, y en el otro están los sectores que no han sido o que no están directamente impactados por esta pandemia, ¿no? Y el punto de partida que establezco en ese cruce del punto A que pongo en ambas figuras es el punto inicial de equilibrio, que además estoy suponiendo que ese equilibrio, el cruce de la IS y esa LM horizontal, se produce para el PIB natural, para lo que los economistas llamamos una situación de pleno empleo, entre comillas. Y este gráfico más o menos representa razonablemente bien el punto de partida en el que estaban prácticamente la mayoría de los países desarrollados allá por enero. Incluso España, que, hombre, estar en PIB natural implica que la tasa de desempleo es la tasa natural. Y en España, pues la tasa que tenemos o que teníamos en ese momento seguía pareciendo elevada, pero muchos analistas, aunque no es medible, decían que por ahí estaba la tasa natural de desempleo en el entorno del 14%. Y debajo represento el efecto que tiene un shock de estas características en la economía. Y en el gráfico de la izquierda lo que represento son dos cosas. En el sector directamente impactado por la pandemia hay dos cuestiones. Una es un shock, un impacto de demanda que se traduce en ese desplazamiento de la IS hacia la izquierda, es decir, hay un shock de demanda. Y por otra parte,
también, como se pierde tejido industrial, hay una caída del PIB natural. Es decir, el punto de equilibrio, esto es discutible lo que he dibujado ahí, el nuevo punto de equilibrio es el punto B, y ese punto B se produce para un valor de PIB inferior al que había en la situación previa. Sin embargo, en el sector no afectado, que es el gráfico de la derecha, lo que hay es propiamente un shock de demanda. Simplemente se desplaza la IS hacia la izquierda y llegamos a ese punto de equilibrio, al punto B, ¿vale? Donde simplemente lo que se ha producido es una caída del PIB, pero no una caída del PIB natural, es decir, no hay una destrucción de tejido empresarial, por decirlo de esa manera. Claro, si sumamos ambas cosas, es claro que el PIB en su conjunto disminuye, y que hay una destrucción, de alguna forma, de tejido empresarial con las implicaciones que ello además tiene en el mercado laboral. Es decir, básicamente es que de nuevo la tasa de paro natural aumenta en el conjunto de la economía, ¿no? ¿Y cómo se puede enfrentar o qué resultados se obtiene si nos enfrentamos a estos shocks? Básicamente, las políticas, que luego haremos un pequeño repaso. Tampoco tengo intención de hacer un repaso exhaustivo porque las medidas que se han tomado son prolijas y además se han tomado medidas a diferentes niveles, ¿no? Pero sí que es cierto que básicamente las medidas que se han adoptado son medidas de política fiscal, y en esas medidas de política fiscal fundamentalmente lo que se ha hecho es apoyar a las empresas. Ese apoyo a las empresas ha consistido simplemente en evitar que vayan a la bancarrota, normalmente a través de, bueno, pues de que se les ha ofrecido el crédito que necesitasen, y por otro lado también ha habido un apoyo claro a los trabajadores. En nuestro caso, pues bueno, pues con la idea de proteger, de que no pierdan esos puestos de trabajo con los famosos ERTEs, ¿no? Esta medida, ¿qué efecto tendría en el gráfico? Bueno, pues básicamente estas medidas de política fiscal, el efecto que tendrían es que desplazarían en aquella figura la IS hacia la derecha. Es decir, habría una recuperación de la demanda por el esfuerzo de esas políticas de carácter fiscal. Y por otro lado está la medida las medidas de política monetaria, que fundamentalmente ha sido el mantenimiento del flujo de dinero en la economía y que de alguna forma en esa figura lo representa a través de un desplazamiento de esa LM hacia abajo. Bueno, en definitiva, la conclusión sería que en el conjunto de la economía, en vez de irnos a ese punto B, a ese punto en el que si no hubiésemos hecho nada hubiésemos caído en una profunda recesión, pues básicamente nos hemos ido a ese punto C que aparece en la figura, pero que todavía sigue por debajo del punto de partida en el que estábamos. En el otro gráfico no ha alterado nada, porque en el fondo lo que he dibujado es que está en equilibrio ese sector, pero recordemos que ha habido una caída del PIB natural, es decir, que ha habido una destrucción de tejido y que eso implica que la capacidad productiva de ese sector es claramente inferior, con las consecuencias, como he dicho antes, que ello tiene en el mercado laboral. Vale, y ahora ya sí pasaría a ver los datos. Y yo sé que las series son largas, pero sobre todo lo que quiero es llamar la atención de lo que ha sido esta crisis, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, ¿no? Es que la de 2009 fue tremenda, ¿no? Bueno, sí, la de 2009 efectivamente fue una crisis terrible y diferente totalmente a esta, ¿no? Pero hay que ver la figura, ¿no? Básicamente, lo que tenemos ahí son la representación de la evolución del Producto Interior Bruto de la economía española en tasas interanuales desde el año 2007 hasta el último trimestre, que es el segundo trimestre de 2020. Esa es la figura que aparece ahí arriba a la izquierda. Y ahí podemos ver en perspectiva lo que fue, primero, la crisis financiera, que fue el primer shock que aparece ahí allá por 2009, con una caída del PIB en el entorno del 5%, más o menos. Luego viene la segunda crisis, la crisis de la deuda soberana, que vivimos allá por el 2011, 2012 hasta 2013. Recordemos que en 2012 fue cuando, de alguna manera, el Banco Central Europeo, bueno, en boca de Mario Draghi, pues bueno, dijo aquello de que whatever it takes. Entonces, bueno, pues se consiguió de alguna forma salir de ahí. Y al final vemos el dato de dónde estamos ahora, es decir, de la caída que hemos sufrido. La caída que hemos sufrido es absolutamente enorme. Es una caída que, bueno, pues si vemos el 5% del 2009, pues el 20% de ahora es clarísimamente un impacto enorme en la economía. Luego lo podemos ver por sectores. Arriba a la derecha está el sector de la construcción y abajo industrial y servicios. Me voy a olvidar de la construcción porque el sector de la construcción, como todos sabéis, pues tuvo su, digamos,
su propio vía crucis, porque en el fondo, en España una de las características que tuvo esa crisis fue que además hubo una burbuja en dicho sector, ¿no? Pero sí me gusta el gráfico de abajo, las figuras de abajo, ¿no? Donde vemos al sector industrial y al sector servicios, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos viendo ahí es, ya que le tengo aquí a mi querido profesor Fernando, pues básicamente lo que estamos viendo es algo que decimos los economistas, es que el sector industrial tiene una beta mayor que 1, es decir, los ciclos están claramente amplificados con respecto al PIB. Lo que en el PIB fue una caída del 5% en el sector industrial fue un 10% en el año 2009. ¿Sí? Y el que siempre tenía una beta menor que 1 era el sector servicios. En 2009 el sector servicios su caída llegó al 2%. Es decir, el sector servicios es el que de alguna forma logra cierta estabilidad en esas tasas de crecimiento. El industrial es muy cíclico y muy afectado fundamentalmente, bueno, pues por la marcha en general del mundo, ¿no? No tanto el sector servicios, ¿no? Y no olvidemos que el sector servicios supone pues el 70% de la economía. En PIB y prácticamente en empleo, ¿no? Bueno, pues ahora vemos una de las características especiales que tiene esta crisis, ¿no? Es que esta crisis en el sector servicios ha sido terrible, ha impactado muchísimo. Y claro, esto además tiene otra vertiente, que es que sigue impactando, porque las medidas de distanciamiento social y en general las medidas que se están adoptando allá donde de nuevo hay repuntes, pues están afectando de lleno a ese sector de servicios. Y esta es una muy mala noticia, por decirlo así, ¿no? Porque, sin embargo, el sector industrial se está recuperando un poco más al calor de la evolución internacional. Pero el sector servicios, que repito, tiene muchísimo peso en la economía, no es así, ¿no? Por mirar algunas series de periodicidad mensual, arriba podemos ver el consumo, porque las series que están son el comercio al por menor y al otro lado la matriculación de automóviles, series de carácter mensual. Se ve clarísimamente el shock que hubo allí en el mes de abril y básicamente en mayo, junio, pues hemos ido recuperando de alguna forma pujanza en las series. Todavía estamos en negativo, es decir, la tasa interanual todavía sigue siendo negativa. Incluso en el caso de la comunidad autónoma, las ventas, el comercio al por menor está ya en positivo, ¿sí? Pero todavía lo que es la inversión de las familias, que de alguna forma una forma de medirla son los bienes de carácter no perecedero, como por ejemplo los automóviles, todavía llevan bastante retraso, lo cual es muy normal, ¿no? De todas maneras, es muy complicado que en las circunstancias que estamos viviendo ahora, esta recuperación es una recuperación, por decirlo así, mecánica en el sentido de que hemos abierto la economía y se ha recuperado el consumo. Pero es muy difícil esperar que el consumo tenga un comportamiento tractor en estos momentos en la economía, fundamentalmente porque, bueno, hay una amplia parte de la población que puede seguir consumiendo porque estamos, de alguna forma, a través de esos apoyos a los trabajadores, estamos, bueno, consiguiendo que tengan una renta, pero, repito, es muy difícil pensar que el consumo tenga un carácter tractor de ahora en adelante, pues porque fundamentalmente la confianza de los consumidores está en mínimos. Estamos otra vez en niveles aproximadamente de 2009. Y la enseñanza que tenemos es que cuando la confianza de los consumidores está en mínimos, la gente lo que hace más que consumir es ahorrar. Por lo tanto, en los próximos trimestres nos vamos a enfrentar a un escenario en el que ciertamente el consumo no va a ser ese elemento tractor de la economía, ¿no? Y por otro lado está el sector industrial. El sector industrial lleva más retraso, también hay más retraso en los datos, también es cierto que falta un mes, ¿vale? Pero el sector industrial lleva más retraso, pero todavía la recuperación dista mucho, no es como el consumo, que está un 2,9% menos. Es que el sector industrial, la producción industrial está todavía un 24,5% por debajo de hace un año. Y exactamente igual el índice de la cifra de negocios de la industria, que está prácticamente un 30% por debajo de hace un año, ¿no? Entonces, lógicamente, el sector industrial también se está enfrentando a ese shock de demanda que hemos visto en la parte no afectada por el COVID, se está enfrentando a ese shock de demanda y parece también complicado que en un entorno como en el que tenemos, la inversión vaya a ser otro elemento tractor de la economía, porque en definitiva para invertir lo que necesitas es tener un horizonte razonablemente despejado, ¿no? Cosa que no sucede ahora. Y vamos a pasar a ver la política económica, ¿no? Y aquí ya digo que las medidas son muy prolijas. De alguna forma he hecho una distinción entre, utilizando dos clasificaciones. Por un lado, el ámbito geográfico. Ha habido medidas a nivel europeo, ha habido medidas a nivel
a nivel del conjunto del Estado y también ha habido medidas a nivel de la comunidad autónoma. Y por otro lado, la otra clasificación son medidas que tienen efecto en el corto o en el medio plazo, ¿no? Desde una perspectiva de corto plazo, bueno, pues, y a nivel de la eurozona, destacaríamos las medidas que ha habido por parte del Banco Central Europeo, ¿no? No solamente la ampliación de ese programa de activos, sino que seguramente una de las medidas más espectaculares ha sido el programa de compras de emergencia pandémica que se ha lanzado y que, bueno, pues ahora se está hablando de si incluso se va a poder ampliar, ¿no? Que es una medida, pues, de carácter absolutamente extraordinario y que lo que está consiguiendo es que los diferenciales de rating de los diferentes países pues estén razonablemente acotados y de alguna forma pues va a garantizar que, bueno, pues que no haya problemas de compra de deuda pública, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista de la política fiscal he querido destacar dos cosas. Una es la ruptura de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, nos van a dejar, bueno, que el déficit supere el 3% siempre y cuando sea para luchar contra la pandemia y nos van a dejar también que la deuda aumente, porque ya sabemos que en realidad el ratio que nos gusta o que gusta en Europa es el 60% del PIB y en España estamos ahora mismo en el 110% si no recuerdo mal y eso va a ir para arriba y por tanto, bueno, pues esa ruptura de esas reglas fiscales es interesante, así como también el régimen de ayudas de Estado, que también tiene su relevancia en el entorno en el que ahora mismo estamos, ¿no? Pasando a España, pues en España ya las medidas son muchísimas más. Básicamente, no sé, se podría hacer, ahí he hecho un enunciado que ni siquiera es todo lo que se ha implementado, pero de alguna forma pues destacaría pues los ERTEs, destacaría la instauración del ingreso mínimo vital, destacaría ese fondo COVID para inyectar liquidez a las comunidades autónomas. Es decir, ha habido muchísimas medidas y todas ellas, y luego también a nivel de la comunidad autónoma, y todas ellas básicamente tienen que ver con ese intento de, en vez de caer al punto B, caer al punto C. Es decir, quedarnos lo más cerca posible del punto de equilibrio inicial en el que estábamos. Intentar desplazar la demanda hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque es, de alguna manera, es el gobierno, es el Estado, es Europa quien tiene que sostener una demanda que el consumo y que la inversión no son capaces en estos momentos de alguna forma de lanzarla, ¿no? Esas son las de corto plazo. Y quizá una muy interesante, y me ha faltado añadir ahí, es el Fondo de Recuperación Europeo, el Next Generation Unión Europea. Y bueno, y la semana pasada fue noticia también aquí en la Comunidad Autónoma el Fondo de Recuperación, que de alguna forma el Gobierno vasco está impulsando, ¿no? Y esto me parece particularmente importante porque esta es una medida ya más orientada al medio plazo. Lo cierto es que son medidas que lo que pretenden no es solamente ayudar a la demanda que se desplaza hacia la derecha, incrementar esa demanda, sino que lo que pretenden es regenerar el tejido productivo, generar nuevas fuentes de riqueza que están centradas fundamentalmente, como saben, en los ámbitos tanto de la sostenibilidad medioambiental como, por otra parte, de la digitalización. Aspectos que son muy importantes, particularmente este último, porque de alguna forma puede ser una fuente de crecimiento de la productividad de la economía, algo que es muy relevante en una sociedad como es la europea que está envejeciendo. De todas maneras, también es cierto que no está exento de dificultades todo esto, porque al final no tenemos que olvidar que nuestra economía, la economía vasca y en general la economía española son economías que de alguna forma el 90 y muchos % de las empresas son pymes, ¿no? Entonces hay un reto realmente importante. Pero estas medidas, su objetivo es desplazar ese PIB natural de la economía, esa línea horizontal verde, intentar desplazarlo hacia la derecha, incrementar la oferta, de forma que de alguna forma al incrementar la oferta el efecto que haya es que evidentemente pues, se necesitan más trabajadores, el mercado laboral mejora y demás, ¿no? Estas medidas considero que tienen mucha importancia. Vale, y paso ya a las previsiones. Entonces he hecho ya un catálogo de notas previas, porque normalmente cuando hacemos previsiones, o bueno, solemos decirlo de viva voz, pero es que esta vez es muchísimo más difícil que otras. O sea que, desde luego, no tengo ninguna esperanza en acertar nada. O sea, la palabra acertar no me suele gustar. Y lo cierto es que la situación en la que nos encontramos ahora mismo es particularmente difícil, ¿no? Bueno, como digo, ahí básicamente los economistas cuando proyectamos lo que hacemos es mirar el pasado e intentamos proyectar al futuro. Esa es la idea. Pero sí que es cierto que
Una crisis de estas características no la hemos tenido previamente, por lo tanto es difícil establecer un escenario comparativo. Sí es cierto que hay un escenario que es la gripe española de 1918, pero claro, está tan lejos y no tenemos datos. Sí es cierto que hay algunas investigaciones, pero está tan lejos y no tenemos datos y es complicado utilizar eso como referencia para hacer previsiones ahora, ¿no? Y además es que ahora la incertidumbre es muy, muy elevada, ¿no? Entre otras cosas, como digo ahí, por el impacto económico y la velocidad que hay a la hora de tomar decisiones de política, algo que no ha sido normal, ¿no? Por otro lado, también es difícil incluso obtener datos, es decir, en la época en la que la economía ha estado cerrada, las agencias, el Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, a la hora de, por ejemplo, elaborar el IPC, pues ¿dónde han ido a preguntar los precios si las tiendas están cerradas? Es decir, han tenido que hacer, en definitiva, eso que en estadística llamamos imputación de datos, lo cual al final no son más que formas de estimar unas cifras, con lo cual el resultado final es que esos indicadores que normalmente usamos nos llevan incluso a cifras que podemos incluso ponerlas en duda, ¿no? En definitiva, que esta situación es particularmente difícil. Y lo que presento aquí es una pequeña tabla donde podemos ver una serie de países, no sé si lo ven bien, es muy fácil ver España, es el último, la última fila, ¿sí? Entonces, básicamente es hacia la izquierda tasa de crecimiento en 2020, hacia la derecha en 2021. Bueno, pues lo que hay ahí es una media de analistas, la media de todos los datos, de todos los analistas en estos momentos es que en 2020 la economía española caerá un 12,2%, el gobierno ha sido un poco más optimista, ¿vale? Y que el año que viene creceremos un 7,1%. Claro, somos el país que más gap tiene. En esa columna, donde aparecen las cifras, lo que estoy calculando es el gap, la diferencia que hay entre lo que crecemos este año, lo que caemos este año y lo que vamos a crecer el año que viene, ¿no? Hay países como Suecia o como Noruega que de alguna forma el gap entre lo que van a caer este año y lo que van a crecer el que viene ni siquiera llega al 1%. Bueno, en el caso nuestro supera el 5%. Por lo tanto, pues somos de los países más afectados. En esa tablita naranja he puesto nuestra previsión, la previsión de Laboral Kutxa del mes de junio, que en ese momento nosotros estábamos en el entorno del 9% y el otro día el gobierno vasco, y ojalá se quede ahí, pues llegó a un 10,1% de caída de estimación para este año. Pero bueno, este es básicamente el entorno, ¿no? Y termino simplemente pues con unas conclusiones. Primero, entorno incierto. Segundo, la pandemia no se ha atajado. No sé cuándo terminaremos con esto, pero es importante terminar, ¿no? Y el reto muy importante es el reto de política, ¿no? El reto de política es intentar generar riqueza nueva y tratar de ayudar a aquellas empresas que tienen visos de salida, que eso también es difícil, porque seguramente en el entorno en el que estamos también estamos ayudando a empresas que después van a acabar quebrando, ¿no? Entonces el reto sería intentar ayudar a aquellas que realmente van a tener visos de salida y tratar de crear nuevas fuentes de riqueza bien basados en temas de sostenibilidad o en temas de digitalización. Y con esto me he pasado un par de minutos, José, lo siento mucho. Muchas gracias, Joseba. Vamos a ver con algunos de nuestros ponentes en streaming. Empezamos con el mercado de renta variable que nos va a decir y nos va a comentar Ricardo desde Barcelona. Ricardo Vidal. Ricardo, todo tuyo. Perfecto. ¿Se me oye? Sí. Adelante. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar quería agradecer a la Universidad de Deusto y muy especialmente a Raquel Arechavala de Norbolsa, que se acordó de mí y me invitó a este acto para compartir con ustedes esta presentación. Al estar en un foro académico, he creído oportuno pues, hacer una primera parte que serán los 5 primeros puntos, más conceptual sobre lo que significa invertir en renta variable o cómo creemos desde EDM que hay que afrontar pues, esa inversión, ¿no? Y una última parte a partir del punto 6 donde repasaremos la situación de los mercados hoy en día, ¿no? Entonces, hagamos un poco de historia y veamos cuál ha sido el resultado de invertir $1 en diferentes activos a largo plazo, ¿no? En este caso, en el mercado norteamericano,
si hubiésemos invertido $1 en el año 74 en el índice bursátil y reinvirtiendo los dividendos que van pagando las compañías, pues ese dólar se hubiese convertido después de 45 años en prácticamente $170, ¿no? Ese mismo dólar invertido en deuda pública hubiese rendido, hubiésemos obtenido $21, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la deuda pública pues, te ha protegido de la inflación y de manera pues, bastante holgada, pero como podemos ver, pues la inversión en compañías pues, es la que crea valor a largo plazo, ¿no? A nuestro entender. Sin embargo, la inversión en renta variable no está exenta de riesgos y muchos inversores, aversores al riesgo, pues tienen miedo a perder su inversión. Pues las bolsas pueden caer y de hecho sufren caídas frecuentemente, ¿no? Como vemos en el gráfico, vemos la rentabilidad año a año del índice bursátil norteamericano en este caso y vemos que el 25% de los años tienen resultado negativo. Pero si en vez de mirar la inversión año a año, lo miramos a periodos a 10 años, decenios, pues vemos que tan solo el 2% de los decenios, y de hecho desde el año 25 que tenemos el gráfico, tan solo 2 décadas han tenido resultado negativo, coincidiendo con el final de la burbuja de los años 90, ¿no? De la burbuja TMT. Así pues, vemos que el tiempo diluye la volatilidad y digamos que el tiempo es un aliado del inversor en renta variable. Bueno, luego hay alguien que pueda anticipar el comportamiento del mercado y salir antes de las caídas para volver a entrar en mínimos de mercado. Pues vamos a ver qué coste de oportunidad tiene el hecho de salirse del mercado, ¿no? Nosotros no somos capaces, ya anticipo, de anticipar las caídas y si alguien es capaz, pues le animo a dedicarse a esto porque será muy rico, ¿no? Vemos en la tabla pues, el rendimiento de haber invertido en los 3 índices, el índice IBEX español, el europeo o el americano, los últimos 15 años, que hemos obtenido, pues en el caso del IBEX, un rendimiento anual acumulativo del 5,5%, en el índice europeo un 6,8% y en el caso americano pues un rendimiento superior, ¿no? Un 8,4%. Pero ¿qué pasa si en esos 15 años nos perdemos los 10 mejores días de subidas de los índices, ¿no? Pues que la rentabilidad baja enormemente, ¿no? En el caso del IBEX, pues pasaríamos de ganar un 5,5% anual a prácticamente no ganar nada, ¿no? A ganar un 0,4%. Y lo mismo sucede en los índices europeo y norteamericano, ¿no? Bien, pues ya veremos cuando invertimos en renta variable cuál es el resultado que podemos esperar en esa inversión, ¿no? Cuando se invierte en una compañía, el resultado final dependerá de un dividendo, aquí llamamos dividendo inicial, pero van a ser los dividendos que vamos a cobrar mientras dure nuestra inversión, más la variación en cotización que tiene esa compañía. Y esa variación en la cotización depende de 2 factores. Por un lado, tenemos el beneficio por acción que va a ser capaz esa compañía de generar en no solo un año, sino los años siguientes, y junto con el dividendo inicial es lo que llamamos nosotros un pilar previsible, que a base de conocer la compañía y hacer un análisis profundo de sus fortalezas, sus debilidades, conocer qué productos tiene, qué ventajas competitivas tiene. En definitiva, depende del negocio y de las personas que lo llevan. Es una pata que podemos más o menos estimar. Y la segunda variable que influye en la cotización es la variación, sea aumento o disminución de la valoración, en este caso del PER. Y esa variable es lo que llamamos pilar imprevisible y depende del mercado, de la psicología de los inversores. Cuando el mercado está eufórico es capaz de pagar un múltiplo muy elevado, 30, 40 veces. En cambio, cuando el mercado está deprimido o
pues no paga ni 10 veces, ¿no? Digamos que este pilar es el pilar que no podemos controlar, ¿no? Mostramos un ejemplo de cuál es uno de los motores del resultado de invertir en renta variable, como por ejemplo la compañía Inditex. El gráfico muestra la evolución de la cotización desde el año 2003, es la línea azul oscuro o negra, es la evolución de la cotización de Inditex, que todos ustedes deben conocer, y el área sombreada gris, es la evolución del beneficio por acción de Inditex, de la compañía. Como podemos observar, a largo plazo el crecimiento de beneficios está ahí y la cotización acompaña. ¿Qué pasa cuando hay caídas de beneficio como hubo en el año 2008? Pues que la cotización lo recoge. Y digamos que cuando la cotización corrige más que el beneficio por acción, digamos que el PER se contrae y es una oportunidad de comprar, y cuando el precio tiene una aceleración más fuerte que la subida de beneficios, pues digamos que es una zona de sobrevaloración, el mercado está más eufórico y llegó a pagar los beneficios de Inditex pues por encima de 30 veces, ¿no? Como fue en el año 2017. Por lo que podemos concluir lo importante que es y que creemos que es el crecimiento de los beneficios de las compañías, ¿no? Si una compañía tiene crecimiento de beneficios a largo plazo, tardará más o menos el mercado en reconocerlo, pero la cotización debería acompañar. Bien, pues unas pequeñas reflexiones de cómo invertir en renta variable con sentido común. Y es primero, que solo las compañías crean valor gracias al crecimiento de beneficios de esa rentabilidad sobre recursos propios y a su buen hacer de negocio. Segundo, que nadie o casi nadie es capaz de anticipar las recesiones y un mercado bajista. Tercero, que el riesgo más grave no es la volatilidad, puesto que el tiempo lo diluye, sino invertir en una compañía con una pérdida irreversible de valor, ¿no? Una compañía que quiebre, pues eso sí que es el riesgo más grave, ¿no? Cuarto, lo hemos comentado antes, el tiempo es aliado del inversor de renta variable porque el tiempo va diluyendo esa volatilidad. Y por último, ver la inversión en renta variable no como una foto de la posición actual, sino como una película, ¿no? Y dejar que el interés compuesto pues, haga su función y cuanto más tiempo pase, siempre que la compañía sea de calidad y ofrezca unos crecimiento de beneficios, pues vamos a obtener una buena rentabilidad a largo plazo, ¿no? Bien, pues entrando en la situación de los diferentes mercados, vemos graficado la evolución de los índices, de los principales índices en el año, ¿no? Podemos ver cómo iniciaron todos ellos pues, el año de manera, digamos, entre comillas, normal, con aceleración en el caso del Standard & Poor's, y la fuerte caída que hubo a finales de febrero, ya el último mes del primer trimestre, con la aceleración y la pandemia que se hizo pues global, ¿no? Tras ello, los bancos centrales salieron interviniendo pues, masivamente, inundando de liquidez y con mensajes de apoyo a los mercados. Y a partir de ahí, pues la recuperación ha sido dispar, ¿no? Digamos, en el caso de la renta variable americana, pues vemos como ya está en terreno positivo y luego veremos un detalle más concreto de este índice. Los mercados emergentes, con un gran peso de los mercados asiáticos, que fueron los primeros en entrar en la pandemia, pero también han sido de los primeros en recuperarse. Incluso el índice chino pues, ya está positivo en el año. Unas bolsas europeas que más o menos están alrededor del menos 10%, pues es esa caída del PIB, quizá un poquito más, pero que tienen una caída, pues digamos, entre comillas, normal. Y en cambio España pues, ha sido uno de los países más afectados a nivel bursátil, ¿no? Lleva casi un menos 30% al cerrar el tercer trimestre, ¿no? Y aquí las causas de las caídas en el mercado español
pues son varias, ¿no? Ya ha tocado el profesor Madariaga algunas de ellas, pero básicamente el ser un país pues, muy dependiente de los servicios, especialmente del turismo, y esta crisis pues, ha secado prácticamente por completo el turismo, especialmente el extranjero, y hemos visto cómo caían las reservas a nivel de hotelera o se anulaban muchos vuelos y cómo estaban los aeropuertos pues, de vacíos, pues es un poco del reflejo de España, ¿no? También otro de los puntos es que España es un país con peores tasas de infectados y esta segunda ola pues, vuelve a ser un buen reflejo de ello, ¿no? Y por último también hay un tercer punto aquí, pero quizá no pesa tanto en los mercados, pero si bien es verdad que los mercados, pues una coalición de gobierno como la que tenemos de izquierdas, pues no es el mejor escenario desde su punto de vista, ¿no? Dicho esto, las políticas económicas pues no son tan de izquierdas y desde luego Bruselas va a tener mucho que decir o tiene mucho que decir a la hora de digamos, distribuir ese plan de reestructuración tan grande que vamos a tener, ¿no? Y va a tener una ayuda importante. En cuanto a la evolución de los sectores, aquí destacar que hay un par de sectores que están en terreno positivo. En este caso es el índice europeo, pero también es extensible al índice americano o al español, y es el sector tecnológico, es el que mejor comportamiento ha tenido. Es un tema obvio, la tecnología se ha beneficiado mucho de esta crisis. De hecho, estamos haciendo esta conferencia a través de un medio que quizá hace un año ni nos lo pensábamos, ¿no? Y la tecnología ha sido, desde luego, el sector ganador. En segundo lugar, hay un sector, el sector utilities, y aquí yo creo que se ha beneficiado de dos puntos, ¿no? En primer punto, suelen ser compañías intensivas en capital, compañías fuertemente endeudadas y el entorno actual de tipos de interés bajos o negativos, que luego nos contará pues, el compañero de Kutxabank, gestión, pues, pero el entorno actual de tipos de interés bajos favorece las compañías como las utilities con deuda larga y balances pues, endeudados, ¿no? Y un segundo punto sobre las utilities es ese momentum y ese viento a favor que tiene todas las inversiones en inversión sostenible y, digamos, en energías renovables, ¿no? Las utilities se han volcado a invertir en energías renovables, sean solar fotovoltaica, sea eólica o incluso ya están invirtiendo en hidrógeno y están viendo cómo esas inversiones pues, se benefician en las cotizaciones, ¿no? Y por la parte baja tenemos el sector bancos, que si al sector utilities le favorecen los tipos bajos, pues al de los bancos los tipos bajos digamos que no le favorecen en nada, ¿no? Y el segundo sector peor, digamos, de evolución de este año es el sector energético barra, digamos, petróleo. Ese frenazo de la economía, ese menor consumo general de energía, ese aumento de los inventarios y las caídas de los precios del precio del petróleo, pues están haciendo daño al sector, ¿no? Bien, si vemos el índice americano, en este caso el Standard & Poor's, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, vemos en la línea amarilla, y veíamos antes que llevaba pues, un ligero revalorización en el año, un más 2%. Si lo desglosamos, la línea verde es el componente tecnológico del índice, pues lleva alrededor cerca de un 30% de revalorización este año, ¿no? Lo veíamos antes. El sector tecnológico ha sido el más beneficiado. Pero es más curioso en este índice, si miramos los 5 mayores compañías del índice, en este caso la línea roja, el top 5, que son compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Google, estas 5 llevan ellas solas una revalorización entre ellas de más del 40%. El resto es la línea azul, o sea, las 495 siguientes compañías están en negativo este año.
Y también resaltar que de estas 5, las 4 primeras, excepto Facebook, todas ellas, cada una de ellas, capitaliza más que el PIB de toda España, para poner un poco en perspectiva. Bien, aquí en este gráfico mostramos las valoraciones tanto del índice europeo, en la línea azul, y el índice americano, la línea roja. Aquí destacar 2 cosas. Una, que el índice americano pues, siempre ha cotizado con prima respecto al índice europeo. Ese componente de mayor tecnología, mayor calidad, mayor crecimiento de las compañías norteamericanas, pues siempre las hace cotizar con prima, ¿no? La línea horizontal punteada es la media de los últimos 5 años y, como podemos observar, tanto las valoraciones actuales a nivel de PER de valoración forward nunca habían estado tan altas, ¿no? Y eso prácticamente es debido a la evolución de las expectativas de beneficios. Aquí tenemos en los 2 cuadros la evolución de la expectativa de beneficios de las compañías, arriba de las del índice europeo y abajo de las del índice americano, ¿no? Como podemos ver, la línea verde, que es la expectativa de beneficios para el año 2020, pues se ha desplomado, ¿no? Y en el caso europeo, ahora la expectativa es de caer un 40% los beneficios este año de las compañías cotizadas. En el caso norteamericano, esa caída tan solo es del 20%. Y aquí destacar pues, que si bien en Europa no se espera superar el nivel previo a la crisis, o sea, del año 2019 hasta el año 2022, la recuperación en Estados Unidos pues, es mucho más rápida, ¿no? Y ya de cara al 2021, los beneficios que se espera de las compañías norteamericanas van a estar por encima del 2019. Bien, ¿cuáles van a ser, a nuestro entender, los motores de la renta variable a corto plazo? El primer motor serían los tipos de interés bajos, y unos tipos de interés bajos significa unos descuentos a la hora de valorar las compañías, usar unos descuentos, una tasa de descuento inferior, con lo cual pues, impulsa las valoraciones, ¿no? Ese sería el primer factor. El segundo factor sería la rentabilidad por dividendo, comparado con los bonos. Y como podemos observar en la tasa de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, pues el índice europeo, las tasas de rentabilidad por dividendo menos la TIR comparable a 10 años, pues son elevadas. Incluso en Estados Unidos, un país que históricamente pues, paga pocos dividendos porque tiene incentivos fiscales a hacer recompra de acciones, o las compañías prefieren hacer recompras de acciones, pues la rentabilidad por dividendo del índice americano está por encima del bono a 10 años americano, que está actualmente entre el 0,7 y el 0,8%. Y el último motor, el tercer motor, que nosotros llamamos como el efecto TINA, there is no alternative, que no hay alternativa, y es el enorme exceso de liquidez que hay tanto en Estados Unidos como en el área euro, con esas políticas monetarias y ese crecimiento tanto del efectivo como de los depósitos muy por encima del crecimiento del PIB nominal, y eso esperamos que impulse las valoraciones. No quería acabar la presentación sin hablar un momento de los bancos, aunque creo que la semana que viene tienen una sesión pues, más dedicada a ellos. Y comentar, pues aquí vemos graficados toda la banca española, la rentabilidad sobre recursos propios, el beneficio neto reportado del último semestre sobre los recursos propios, qué rentabilidad están obteniendo, ¿no? Exceptuando Santander y BBVA, que han provisionado pues, fuertes a nivel contable en este primer semestre, vemos que las rentabilidades de los recursos propios son bastante bajas. Incluso no creemos que superen el coste del capital. Es un sector que desde 2018 ha perdido el 60% de su valor, y si nos vamos un poco más atrás, antes de la gran crisis financiera del 2008, pues desde el 2007 han perdido cerca del 90% del valor en bolsa.
Y dos apuntes más. Uno es ver un gráfico que he creído interesante compartir, y es esa relación de los últimos, muestra la relación de los últimos 100 años entre la bolsa europea y la bolsa norteamericana, ¿no? Y vemos que actualmente la bolsa europea cotiza con un descuento nunca visto en los últimos 100 años, ¿no?, relativos a Estados Unidos. Y por último, pues sacar un poco la bandera y reclamar su atención a lo barata que está la bolsa española, con este gráfico que nos compartió una casa independiente canadiense, Bank Credit Analyst, que se dedican al análisis macroeconómico, donde apuntaba pues esa relativa. La parte de arriba es la bolsa española en relación a la bolsa europea, que vemos que está incluso por debajo de los niveles del 2012. 2012, años de la crisis de la deuda, donde España parecía que iba a salir del euro, que iba a ser intervenida, pues estamos a un nivel relativamente más barato que entonces. Sin embargo, la parte de abajo, que son las primas de riesgo del bono español respecto al bono alemán, que en el 2012 se dispararon por encima de los 600, 700 puntos básicos, pues esta vez están en 70, 75 puntos básicos, con lo cual nos hace indicar de que no hay un riesgo global o de deuda pública, ¿no? Y esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por tu puntualidad. Esperamos la intervención de Juan Albornoz, desde Kutxabank, hablándonos de los tipos negativos y los mercados de renta fija. Juan, adelante. Bueno, ahora sí que se me escucha, ¿no? Game. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Deusto Business Alumni. Es un honor poder participar en estas jornadas. Y el tema que me toca a mí, la presentación, es sobre renta fija, ¿no? Entonces, la verdad es que la presentación ya se preparó antes de la crisis sanitaria y iba enfocada un poco, pues, lo que puede ser la renta fija en este entorno de tipos negativos. La verdad es que tras la crisis sanitaria hemos tenido un impasse en el que los tipos, pues, en algunas zonas han vuelto a ser positivos, pero la verdad es que ha durado muy poco. Y la presentación de entonces vale perfectamente aplicarla ahora. He estructurado la charla en 5 partes. Primero, un pequeño análisis de lo que son los tipos de interés negativos. Luego, intentar razonar cómo hemos llegado a ellos. A continuar, analizando las consecuencias que tienen los tipos negativos, que algunas ya las hemos visto. Y, por último, las alternativas de inversión que tenemos ahora en este entorno y qué esperamos para el futuro. El primer punto de qué son los tipos de interés negativos. Pues yo creo que hay 2 formas de aproximarse, ¿no?, a ver qué son tipos de interés negativos. Puedes pensar que no existe la barrera psicológica que tenemos en el cero, donde pasan los números de positivos a negativos, y pensar simplemente que es una bajada adicional de los tipos. Otra forma de verlo es pensar que es lo contrario a los tipos positivos, con lo que el valor final de la inversión va a ser menor que el valor inicial de la inversión, lo cual genera pérdidas, por lo menos en términos monetarios. Esto da lugar a una especie de mundo al revés, ¿no?, donde los prestamistas tienen que pagar por prestar dinero, como por ejemplo, pagar por tener tu dinero depositado en la cuenta bancaria o comprar una letra del Tesoro por encima del precio de amortización y materializar pérdidas. También se puede dar la paradoja de que empresas que se financian en tipos negativos, o estados, como es el caso de Alemania, pues cuanto más deuda emiten, más reducen su deuda. Y por último, se puede dar, y se da la paradoja también, de que puedas pedir un préstamo hipotecario, y que el banco te abone intereses o te haga devolver menos importe del que has pedido, ¿no? Cosas que ya han pasado en países como Dinamarca, Alemania o Suiza. Si intentamos darle una explicación, mucha gente me pregunta, ¿pero qué sentido tienen los tipos de interés negativos? Y la verdad es que es muy difícil, ¿no?, buscar un razonamiento que te haga pensar por qué tenemos necesidad de tener tipos de interés negativos.
Y repasando un poco todo, una de las definiciones que he visto del tipo de interés es la compensación por retrasar el consumo. Esto sería en una economía en la que se prefiere consumir antes que después. En este sentido, un interés negativo nos lleva a pensar que hay una preferencia por retrasar el consumo. También puede ser una penalización al ahorro, lo cual con el sentido de favorecer la inversión y el consumo. Desde el punto de vista de la compensación por el poder adquisitivo, pues tipos de interés negativos que te generan pérdidas, implícitamente igual te está diciendo que hay ciertas expectativas de deflación de activos, ¿no? Que el precio de los activos en el futuro pues, se pueden reducir. ¿Cómo hemos llegado a tener tipos de interés negativo? Aquí tenemos un gráfico donde se puede ver en la línea amarilla el tipo de intervención del Banco Central Europeo junto con el tipo a 2 años de la deuda alemana, ¿no? Vemos que siempre van de la mano y cotizan muy cerquita uno de otro, ¿no? Durante toda la época desde el año 2000 hasta 2012, pues ha habido una sucesión de crisis económicas con posteriores recuperaciones, donde en las recuperaciones no se ha llegado a alcanzar el tipo anterior hasta llegar, o sea, tuvimos la crisis tecnológica, la crisis financiera, luego la crisis de la zona euro y al final el Banco Central Europeo se vio con tipos cero, empezó a implementar programas de compras de activos, no era suficiente para activar el crédito y reflotar la inflación y se experimentó con los tipos de interés negativo en 2014. Entonces, las políticas convencionales son tipo de interés y coeficiente de reserva, pero básicamente el tipo de interés. Y las políticas no convencionales que ha incorporado el Banco Central Europeo en su kit de herramientas monetarias está la política de tipo de interés cero, que un poco el objetivo que tiene es forzar el préstamo y penalizar el almacenamiento de reservas a los bancos, es decir, que los bancos presten dinero, forzarles a prestar dinero y si no, asumir un coste. Y otros países, pues por ejemplo Suiza o Suecia, un poco más el significado de los tipos negativos era devaluar la divisa, ¿no? Son países donde las exportaciones son más relevantes y importantes para el PIB. En el gráfico que acompaña, pues se ven los principales bancos centrales, cómo han ido subiendo y bajando los tipos de intervención y a distintos pasos y al final ahora nos encontramos con todos alrededor del cero. Unas economías por encima como Estados Unidos, Reino Unido y Australia y otras por debajo pues como Japón, Dinamarca, Europa. Por lo que respecta a las políticas de expansión cuantitativa, que es la que acompaña a los tipos negativos y sin la cual pues, tendría poco efecto la política de tipos negativos, consiste en que, como han explicado antes, el Banco Central Europeo compra bonos a vencimiento tanto de empresas como de los distintos países de la zona euro, con lo que consigue transmitir esa bajada de tipos, esos tipos reducidos del corto plazo a toda la curva. Al mismo tiempo, al comprar esos bonos, expulsa a muchos inversores privados que los tenían, obligándoles a comprar otro tipo de bonos o los mismos pero más caros. En el cuadro que acompaña aquí tenemos los distintos programas del Banco Central Europeo, habéis comentado antes, el de la pandemia. Bueno, hay otros 4 programas más y las compras semanales. Vemos que al final tiene unas compras medias de 30.000 millones semanales, que es una cifra muy importante, ¿no? Y el objetivo de estas políticas de expansión cuantitativa son 3. Una, la transmisión del crédito, es decir, que se preste dinero. Ellos directamente prestando dinero a los gobiernos, a las corporaciones, a los bancos a través de los ABS, donde titulizan préstamos de familias, préstamos de empresas, con lo cual
intentan que llegue el crédito a la economía real. Por otro lado, como hemos dicho antes, esos bonos estaban en unas carteras, fondos de pensiones, fondos de inversiones, compañías de seguros, que tienen que buscar otras alternativas de inversión. Y no solamente entonces la relajación monetaria afecta a los instrumentos que compra el Banco Central Europeo, sino que indirectamente puede afectar a otros emisores y a otros bonos de peor calidad crediticia que no compran, pero que los inversores tienen que comprar porque no les queda otra cosa. Y por último, tiene el objetivo de señalización de la política monetaria, que quiere decir, bueno, aquí van a estar los tipos bajos durante mucho tiempo y así incorpora menos volatilidad en los tipos de interés y facilita el crédito. A continuación vamos a ver las consecuencias que tienen los tipos negativos. Por supuesto, primero las positivas, que por algo los han puesto, ¿no? Y en primer lugar, es obvia, reduce la carga financiera tanto a empresas, familias y gobiernos. Por otro lado, como se ha comentado antes, ha provocado una importante subida del precio de muchos activos, como las bolsas, los bonos o incluso los inmuebles. El hecho de que el sector público tenga una menor carga financiera también le permite tener un menor rigor fiscal y acometer más gasto público, lo que indirectamente va a generar más crecimiento. Como hemos dicho, el aumento del consumo y la inversión también significa un mayor crecimiento, más empleo. Y por último, esa convergencia de tipos que ha habido entre las distintas economías permite una mayor diversificación para las carteras de renta fija con unos costes muy pequeños. Luego, sin embargo, también tiene efectos negativos o que llaman efectos colaterales. Reducción de las rentas es el más claro de todos y el primero que pongo porque afecta pues, a todas las familias, a todos los pequeños ahorradores, a todos los que viven de rentas o que vivían. El segundo, que ya se ha nombrado antes en las conferencias, el sector financiero, los bancos. Les han hecho polvo. La reducción de márgenes, por un lado, y luego también la incapacidad de los bancos de poder trasladar esos tipos negativos a los clientes. Todo eso lo refleja bien el índice bancario, que desde que está en negativo pues ha caído más de un 50%. Las compañías de seguro de vida, los fondos de pensiones, todos estos van a tener problemas para sus nuevas inversiones. Otro punto colateral que se comenta mucho es la desigualdad social, ya que, como hemos visto, penaliza a los pequeños ahorradores y beneficia a los grandes inversores. Con ello se hace la diferencia entre ricos y pobres pues, más grande. Y por último, la zombificación de la economía. Decimos zombificación, pues una financiación tan barata permite sobrevivir a empresas muy poco rentables y al final es una ineficiente asignación del capital, ¿no? Pasando al punto 4, a la cuarta parte de la charla. Me queda... aparte de estos efectos negativos, sin embargo, el BCE y sobre todo su presidenta está convencido de que sin tipos negativos estaríamos mucho peor. Y entonces aquí he recogido un par de frases de Lagarde en la que dice a los depositantes que no se quejen si le ponen los bancos en la cuenta corriente negativo, ya que se están beneficiando, porque como consumidores, como trabajadores y como prestatarios, pues están beneficiando de tipos más bajos, de más empleo. Y a los bancos también les manda el mensaje que el efecto negativo de los ingresos está bien, pero que lo compensa con creces con un mayor crédito y con menores costes de provisión de mora por la mayor actividad económica. Muy bien. La siguiente parte quería analizar, una vez que hemos visto cómo hemos llegado hasta los tipos negativos, las distintas alternativas de inversión que tenemos dentro del mundo de la renta fija. Y empezando con este cuadro donde vemos las distintas curvas de los gobiernos más importantes del mundo, cada uno en su divisa. Como podéis ver, no sé si se ve o no se ve, pero los tipos son
todos tienen una rayita por delante, a excepción de 3 áreas, Australia, Canadá y Estados Unidos, donde si bien son positivos, también están muy cercanos a cero. Si nos fijamos en el 10 años, ahí sí que se salvan alguno más, en concreto, pues la zona, los países periféricos, ¿no? Tanto España, con un 0,22 en 10 años, como Italia, con un 0,84, están por encima pues, de Alemania, con 0,54, y al mismo nivel que está más o menos Estados Unidos, con un 0,65 a 10 años. Pero bueno, no solamente tenemos en el mercado bonos de gobierno, sino que hay también emisiones de bancos, emisiones de empresas corporativas, y he intentado coger el índice Barclays Euro Aggregate, que incorpora todos los bonos que cotizan en euros de grado de inversión, como ejemplo de lo que puede ser el mercado en general de la renta fija en euros. Este índice tiene 5.900 referencias y tiene una capitalización de 13 billones, serían 13 trillones. El índice en la actualidad, la rentabilidad media de sus activos es de 0,01, o sea, 0, con un vencimiento medio de 8,75 años, o sea, un periodo largo para tener una rentabilidad de un pipo. Si lo comparamos con hace 5 años, es curioso que tampoco han bajado tanto los tipos, porque hace 5 años este índice tenía 0,86 con una vida de 7,6 años. Y si nos fijamos en la primera línea, donde está el diferencial respecto a swap, que es un poco donde cotiza el crédito, pues 0,65 frente a 0,60 en la actualidad. O sea, en términos de diferenciales, tampoco ha variado mucho en estos 5 últimos años. En el siguiente gráfico he intentado incorporar una diapositiva donde se ve el comportamiento relativo a la bolsa, pero no lo he puesto porque la bolsa haya caído ni porque esto se haya mantenido, simplemente por reafirmar el sentido de ser de la renta fija, que es darle robustez a una cartera. O sea, al final no tenemos que olvidarnos para qué está la renta fija. No está para ganar dinero, está para proteger el patrimonio, sobre todo en momentos difíciles, cuando los mercados caen. Ese sería el primer objetivo. Y el segundo objetivo es tener una rentabilidad superior al activo y del riesgo. En estos momentos es 0,50 y en otras épocas pues ha sido tipos superiores. Y bueno, como se puede ver en el gráfico, este índice, pues prácticamente esas dos funciones las ha cumplido, ¿no? En la época del COVID también afectó la caída al crédito y tuvo una caída del 5% que posteriormente lo ha recuperado, pero es una buena... Y ya si nos metemos dentro del índice a analizar un poco sectorialmente, vemos que el 65% son gobiernos con una rentabilidad media de 0,10 y un 22% son bancos y financieros con una rentabilidad de 0. El resto es apenas un 15%, son empresas corporativas del sector tecnológico, farmas, telecomunicaciones, etc. Y con una rentabilidad media de 0,50. Recordamos que estamos en grado de inversión todo. Aquí tenemos un gráfico de rentabilidades por sectores ya más detallados, donde vemos que el sector más caro, aunque está barato en bolsa, en lo que son bonos es el más caro, es el de bancos, con una rentabilidad de menos 0,20, y los sectores más baratos ahora dentro del grado de inversión pues son los más penalizados, inmobiliaria, ocio y autos, ¿no? En la siguiente diapositiva algo obvio, que cuanto mayor es la calidad crediticia, más baja es la rentabilidad. Tenemos los triples A's a menos 0,50, dobles A's a menos 0,20, y ya para ir a positivo pues tiene que ser crédito de single A para abajo, ¿no? Y el triple B a 0,50.
Y si entramos dentro de cada sector, para dar un poco las alternativas que tenemos, aquí tenemos un gráfico de distintos bonos del sector telecom y vemos pues, que hay una diversidad de bonos según vencimientos y según emisores, ¿no? En la parte de arriba tenemos British Telecom, que llega a tener una rentabilidad de 0,80, mientras Telefónica, en un plazo similar, pues está a tan solo 0,30% de rentabilidad y Deutsche Telekom a 0,10. Si pasamos al sector bancario, tenemos tenemos 4 tipos de bonos diferentes. Aparte de la deuda senior preferred, que es un crédito pues, muy parecido a lo que serían los depósitos, tenemos la deuda senior non-preferred, que es una deuda senior que en un momento dado puede asimilar pérdidas, la deuda tier 2 o subordinada, que está por debajo de la senior non-preferred, y por último, lo que eran las antiguas preferentes, que ahora se llaman additional tier 1, y que sirven para capitalizar las entidades en el caso de que tengan problemas. Toda esta deuda se le llama deuda regulatoria, surgió a raíz, bueno, ha existido toda la vida más o menos, pero surgió a raíz de la crisis financiera para que antes que entrase un gobierno a salvar un barco, pues tenga mecanismos para capitalizarse. Y vamos a intentar ver las distintas alternativas que tenemos dentro de cada sector y cómo cotiza, ¿no? En la parte más alta del riesgo, lo que menos riesgo tiene, pues como he dicho antes, sería la deuda senior preferred, y en el gráfico vemos un poco abajo las entidades más calidad crediticia, que serían Santander, BBV, con rentabilidades de 0,10 y subiendo pues yéndonos hasta Unicrédito, que tendría una rentabilidad de 0,90. En ese ámbito, entre 0,10 y 0,90, es donde cotiza esta deuda. Si nos vamos a un escalón más de riesgo y con más capacidad de absorción de pérdidas, pasaríamos a la deuda senior non-preferred y ya vemos que aquí las rentabilidades son algo superiores. Pasaríamos de un rango de 0,40 hasta un rango de 0,50, de 2%. 2%, 1,80 Unicrédito, 2% Sabadell. O sea, más o menos estamos hablando de rentabilidades bastante más altas que la deuda senior preferred. Para el caso de la deuda subordinada, las rentabilidades todavía serían más altas y el riesgo que representan también. Y más o menos en el gráfico se mantienen, ¿no? los órdenes de las entidades que hemos nombrado antes. Santander abajo, arriba ya pues un poco todo, Santander y BBV más o menos abajo, con poca rentabilidad, con una rentabilidad entre el 2, el 2,5, y un poco más arriba pues estaría la banca alemana, Commerzbank, y más arriba Sabadell, ¿no? Con rentabilidades del 4% en 6 años. Y por último, la deuda Additional Tier 1, que es una deuda a perpetuidad, que tiene un posible vencimiento por parte del emisor a partir del 5º y el 10º año, y aquí las rentabilidades son pues casi el doble que las que hemos visto anteriormente, pues pasaríamos a rentabilidades entre el 5 y el 8%. Este mismo esquema de subordinación, pero más sencillo, también existe en el mundo corporativo, y a modo de ejemplo, pues he traído aquí una diapositiva del sector petróleo, y bueno, estos son también bonos, se llaman bonos híbridos, están subordinados a la deuda senior y también están emitidos a perpetuidad y tienen una call a partir del 5º año, dependiendo de las emisiones. Y como veis, por ejemplo, el ejemplo de British Petroleum, pues cotiza a 8 años, a la call de 8 años, a una rentabilidad del 3%, mientras su homólogo en deuda senior estaría a rentabilidades de 0,50 tan solo. Muy bien, y una vez que hemos visto pues todo lo que tenemos disponible en el mercado de renta fija, un poco ver qué esperamos para el futuro, ¿no? Bueno, en líneas generales pensamos que va a seguir todo muy parecido, ¿no? Vamos a tener una recuperación económica, pero los bancos centrales y las instituciones van a seguir apoyando
Aquí tengo un cuadro de lo que esperan los analistas de Bloomberg para los tipos de interés y ven una ligera subida en Estados Unidos hasta el 1,45, desde el 0,65 en 10 años que está ahora, y para Europa pues una subida más moderada hasta el 0. Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de construir una cartera de renta fija, pues el COVID-19 y las repercusiones que ha tenido, básicamente las resumo en 3. Una, que hay un aumento importante del endeudamiento de países y de empresas y que, bueno, pues hay que estar atentos ahí a la generación de caja y cómo van a hacer para devolver esa deuda. También los cambios en los hábitos sociales que ha habido, miramos sus implicaciones, tanto los ganadores como los perdedores, ver si esos cambios son estructurales o si realmente cuando llegue la vacuna pueden volver un poco a lo que era antes, ¿no? Y en tercer lugar, no nos podemos olvidar del apoyo institucional, ¿no? Por tanto, de los paquetes de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, que como hemos comentado antes, es muy probable que la compra de la pandemia pues la extiendan hasta junio de 2021. Y por otro lado, el apoyo fiscal, ¿no? El plan de reconstrucción o de recuperación de 750 millones, que también pues, bueno, va a favorecer pues, tanto a los diferenciales de la periferia como a las economías en general y a sus empresas. Y otro tema que hay que tener en cuenta, que también se ha nombrado antes, es el énfasis de las políticas sostenibles, ¿no? Es algo que no tanto medioambientales como sociales, como de gobernanza, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya que estas empresas van a tener un acceso mucho más fácil a la financiación y prueba de ello, por ejemplo, pues es del plan de recuperación de 750.000 millones, una parte importante pues van a proyectos verdes. En el mercado de renta fija se está ya viendo un desarrollo importante de bonos verdes, que son bonos emitidos por empresas corporativas cuya recaudación va destinada a un proyecto verde. Bonos sociales que emiten comunidades autónomas, países y entidades financieras. Lo mismo, la recaudación va destinada a un proyecto social. Y también bonos con cupón, con la estructura del cupón vinculado a algún objetivo verde, ¿no? Como emisiones de CO2 y cosas así. Muy bien, y entonces para la estrategia para el año que viene y para lo que queda de este, pensamos que los tipos van a seguir bajos por un periodo largo, con lo cual no pensamos que hace falta cubrir la duración de las carteras, aunque los tipos están muy bajos o en mínimos, y en todo caso, ya que tenemos una política expansiva muy laxa y una política fiscal también muy laxa, es el caldo de cultivo perfecto para la inflación, que nunca llega, pero bueno, la forma de cubrirla pues, sería a través de bonos ligados a la inflación, que cotizan niveles muy bajos de inflación, por lo menos en Europa. Pensamos también que la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores va a continuar. Ya hemos visto los tipos que hay y la gente no está dispuesta a tener el dinero invertido al menos 0,50 y busca rentabilidad por todos lados. Y en el mundo de la renta fija, esa rentabilidad pues, te viene o bien del crédito, con cuidado, porque con todos los cambios que hemos comentado, pues hay que ser muy selectivo, apoyarse mucho en la generación de caja, en los proyectos sostenibles y en los sectores pues, que les puede favorecer la crisis sanitaria del COVID, o por el contrario, que han sido excesivamente penalizados y cuando lleguemos a normalidad tiene sentido de que puedan seguir, ¿no? Luego, fijarse en la parte baja de la estructura del capital, que hay cosas interesantes, tanto a nivel corporativo como a nivel bancario. Incorporar bonos de países emergentes, principalmente de Asia. Y la tercera línea de actuación sería mantener una amplia diversificación como base de la protección, ¿no?
diversificación tanto a nivel de gobiernos, donde tenemos gobiernos que eran antes impensables incorporar en las carteras, como Japón o Alemania, que en momentos de crisis pues, lo van a hacer muy bien. Diversificación sectorial y geográfica del crédito y por último pues incluso incorporar bonos en divisas que te aportan algo más de rentabilidad y también te pueden ofrecer cobertura en momentos difíciles. Y bueno, esto es todo por mi parte. Bien, Juan, muchas gracias también por la puntualidad. Se ha intentado. Vamos a iniciar el debate entonces entre los tres ponentes para tratar de terminar antes de la sesión y acomodar horarios a todos los que, estando aquí o en el ordenador, puedan librarse antes. Y hemos recibido media docena de preguntas por vía remota y las vamos a ir mezclando con otras y os hago una pregunta a cada uno de los ponentes para que entréis un poco en calor, seguidas. Joseba, empiezo por ti, entonces. Oye, lo que está claro es que lo que nos has dicho es que la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus va a representar un antes y un después dentro de lo que es el ciclo de crisis en la que estamos inmersos todos. Ojalá que sea más pronto que tarde, obviamente, pero parece que va a ser muy raro tener una vacuna disponible antes del verano del año que viene. Y eso para, te comentaba antes incluso, no solo tener la vacuna disponible, sino poderla distribuir a toda la población, con lo cual yo creo que el horizonte todavía se va a alargar más. En este sentido, en ese contexto, lo que se nos ocurre es que todos los estímulos que están por detrás y los que nos has comentado, los ERTES, los avales ICO, la moratoria para la declaración de los concursos de acreedores, los aplazamientos de hipotecas y créditos de consumo, realmente tienen un riesgo fundamental que pueden ir desapareciendo si al Banco Central Europeo se le ocurriría decir que hasta aquí hemos llegado de financiarlo con la deuda que emiten los países y se reduzcan los estímulos esos como ayuda hasta que la crisis pase o se pueda ir digiriendo. Nos encontraríamos entonces en un entorno un poco más complicado, en un cliff effect, como dicen los ingleses, un efecto acantilado, ¿no? De pronto te desaparece lo que tienes en el piso y te caes para abajo con todo lo que tienes encima. Entonces, eso además supondría el que se generarían bancarrotas, impagos, complicaciones financieras en general. La pregunta es, ¿se podrán mantener los estímulos que tiene hasta ahora establecidos el Banco Central Europeo con todos los compromisos políticos con los países de Europa para que no se produzca ese cataclismo que se podría generar? Bueno, es no una sé pregunta, si... bueno. No sé si... Te estoy planteando una cosa de si podemos ir a lo peor de todo, ya incluso partiendo de lo mal que estamos, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que hay una cosa que es muy clara, o sea, el escenario, y lo dice alguien optimista, el escenario es negativo, o sea, no tiene paliativos, es muy claro, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, aquí el elemento que va a eliminar la incertidumbre de la economía, el elemento que puede hacer que las familias empiecen a ver el futuro otra vez con optimismo, obviamente es el trabajo, y para que haya trabajo las empresas tienen que ver el futuro con optimismo, ¿no? Y yo creo que es muy difícil que esa incertidumbre que en estos momentos hay desaparezca hasta que sepamos cuándo termina esto, ¿no? Y lo del mundo de la vacuna es un tema muy complejo porque, bueno, has dicho mediados de año, esa es mi esperanza también, pero bueno, en fin, hay diversas teorías, ¿no? Ojalá sea así, ojalá sea mediados de año, ¿no? Y con todo se nos va a hacer muy largo, como bien has dicho, ¿no? Porque sí, bueno, prolongamos los ERTES hasta enero, fenomenal, pero sí que es cierto que la economía sigue muy mal de aquí en adelante hasta que lleguemos ahí, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo, desde luego, tiene capacidad para hacerlo y, de hecho, una de las discusiones que hay ahora es si estamos en 1.350.000 millones de PEP, pues una de las cosas que se estaba discutiendo o que estamos intentando analizar, lo que pasa es que es complicado porque oyes a unos consejeros, oyes a otros y a veces es muy complicado el llegar a algo claro, es que va a haber una ampliación de ese programa, ¿no? Y seguramente hasta hace relativamente poco yo esperaba una ampliación del entorno de otros 750.000 millones. Bien, es verdad que en los últimos periodos, escuchándoles, pues parece que igual se convertirán en 350 en diciembre y luego más adelante otros 350. O sea, yo creo que en estos momentos no queda más remedio que, evidentemente, ayudar a la economía
con las consecuencias que eso va a tener, obviamente, en las cuentas y en la deuda pública que vamos a acumular, que puede ser una cosa también como de asustar, ¿no? Pero es que yo creo que no nos queda otra, porque, o sea, efectivamente cuando dices esto todo el mundo te dice, jo, pues que es una barbaridad, y es cierto, es decir, estamos en un entorno que es antinatural desde una perspectiva económica, ¿no? Pero yo creo que es que la alternativa es peor todavía. O sea, que yo confío en que efectivamente pues, podamos aguantar y que terminemos cuanto antes con esta crisis, ¿no? Ok, muchas gracias. Ricardo, voy a por ti. Esto, obviamente, el deseo natural ahora del Banco Central Europeo y obviamente del Banco de España es que en el sector financiero se consiga un mayor dimensionamiento de las entidades y se promuevan, por supuesto, las fusiones necesarias para crear o tratar de crear campeones en cada país. Ya veremos luego si eso se consigue, que a partir de ahí se produzca un salto internacional, pero por lo menos en cada país se están tratando de promover esos movimientos. El tema es que después del aldabonazo que ha supuesto el anuncio de fusión de CaixaBank y Bankia, irían, se supone, que otras entidades detrás. Sin embargo, y respecto al sector bancario, ¿cuáles crees que son las causas de la mala evolución que tiene el sector en bolsa y qué salidas le ves? Bien, pues bien es cierto, sí, que y ya anticipo que la única salida a medio plazo es la consolidación, ¿no? En cuanto a las causas que han llevado aquí, pues una y la principal es el nivel de bajos de tipos de interés bajísimos o incluso negativos, ¿no? En este entorno, lo ha comentado Juan, el margen de intereses es que es imposible que mejore, ¿no? Luego también nos ha llevado aquí pues, la regulación después de la crisis global financiera del 2008, pues cada vez la regulación es mayor, hay mayores requisitos de capital, con lo cual las rentabilidades de recursos propios pues, son más bajas. Y desde luego una cosa más actual, digamos, pues van a haber unas mayores provisiones por el riesgo que estamos comentando, ¿no? Si vamos a ver en los próximos trimestres cómo evoluciona a nivel de económico esas pequeñas compañías que han ido trampeando la crisis del COVID a través de créditos, pues claro, el crédito al final hay que devolverlo y veremos si no hay más provisiones en el sector, ¿no? También es verdad que el sector se ha visto, digamos, amenazado por el tema de una mayor competencia. Cada vez salen compañías, las famosas fintech, que se dedican a negocios específicos, no a ser un banco como per se, pero sí a atacar a pequeñas divisiones de pequeños negocios donde está la banca, ¿no? Y a partir de ahí, pues la única salida que se ve pues, es la consolidación. Hemos visto una primera fusión entre CaixaBank y Bankia. Seguro que van a haber más. La consolidación lo que hace es reducir el número de players, reducir costes y ahí obtener una cierta rentabilidad a través de la reducción de costes, ¿no? Y el Banco Central Europeo seguro que le gustaría tener unas fusiones más transfronterizas, pero yo creo que esas quedan aplazadas para más de aquí un tiempo, ¿no? Primero hay que ver la consolidación en cada uno de los países. Ok, Ricardo, muchas gracias. Juan, te ataco. ¿Tú crees que si la actividad económica sigue como sigue, es decir, que a lo mejor casi no puede ir, pero igual sigue a peor, ¿cuánto crees que pueden bajar los tipos de los bancos centrales? Y otra pregunta añadida es, si en este entorno de tipos cero negativos, si realmente puede haber un límite del endeudamiento de los países. Es decir, que hasta esto es una barra libre o alguien puede decir que hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, que hasta dónde pueden bajar los tipos de interés, la verdad es que no sabemos, pero una pista yo creo que en esta crisis de la pandemia nos han dado. O sea, ningún banco ha bajado tipos. Han implementado otro tipo de medidas con nuevos programas de compra de activos, pidiendo medidas fiscales, pero bajar tipos no han bajado, ni incluso Suecia, que los acaba de subir.
O sea que yo creo que si no hemos llegado al límite, estamos muy cerca. Luego también Estados Unidos, bueno, siempre se han manifestado como contrarios y el Reino Unido lo están hablando, pero no creo, no sé. Pienso que, además el Banco Central también lo dice, que los efectos colaterales, si dura mucho tiempo, pueden ser sustanciales, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por ahí pienso que mucho más no van a bajar. Y luego la segunda pregunta, que era si los gobiernos se pueden financiar eternamente con tipos negativos. Pues hombre, no sé si eternamente, pero que se van a tener que financiar mucho está claro. Y bueno, además, a ver, en principio dicen que si el crecimiento nominal es superior al tipo de interés, puedes mantener ese equilibrio, ¿no? Puedes seguir endeudando, teniendo déficit sin aumentar la deuda sobre el PIB. Pero bueno, yo creo que al final siempre va a hacer falta un rigor fiscal porque el stock de deuda de los gobiernos, cuando es muy grande, hay una sensibilidad muy alta a la subida de tipos de interés y al final yo creo que si no mandan un mensaje de rigor fiscal en algún momento, se puede ir todo a garete. Muy bien. Bueno, una segunda ronda de preguntas y vamos a ver cómo terminamos. Joseba, yo tenía preparado una y me ha venido también otra por una del mismo tipo. Dice, la salida de la crisis tiene la forma famosa que se había iniciado antes de V, de L. Ahora hablan de una salida en forma de K. Es decir, que parece que los países del arco mediterráneo del sur pueden ir por la barrita de abajo de la K, es decir, van peor, salen peor, y los norteños salían por la barrita alta de la K porque están más preparados, tienen una estructura industrial que les da mucho más juego que los otros que tienen más, como tú me has dicho, turismo, más comercio, y eso está más penalizado. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo con una salida que va a ser asimétrica y que puede generar diferencias no solo sociales, sino también económicas en un próximo futuro cuando esto se trate de ir arreglando? Porque además unos saldrán antes y otros saldrán después, con lo cual ya incluso se genera un retraso en la línea de llegada, ¿no? Bueno, efectivamente, yo sí creo que, a ver, como todas las crisis, siempre al final acaba pues habiendo países que salen antes y que salen más tarde, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esa gráfica que yo ponía antes de las expectativas de crecimiento de España, tanto para este año como para el siguiente, pues llamaba mucho la atención que tuviésemos el que peor comportamiento, ¿no? Y que además el diferencial entre las tasas de crecimiento era como de 5 puntos, ¿no? El país que más diferencial tiene de tasa de crecimiento, ¿no? Con lo cual dices, joder, vamos a salir mucho más tarde o más tarde que los demás, ¿no? Porque hay países que el año que viene a finales ya estarán cerquita de donde estaban al principio, ¿no? O sea que nosotros no, ¿no? Y hay unas razones también detrás de ello, ¿no? Yo creo que las razones, apuntas una de ellas, que efectivamente es cierto, ¿no? Al final la composición sectorial tiene una relevancia clave y, como hemos visto antes, esta es, o la primera vez que al menos veo yo, una crisis que tiene un efecto tan dramático en el sector de servicios, que es justamente el sector en el que pues, la economía española tiene un peso muy, muy relevante, ¿no? Al margen de eso, también hay otros dos factores que yo sí creo que son importantes, ¿no? Y que están detrás de esas cifras tan desanimantes, ¿no? Primero, pues que efectivamente es verdad que toda la época el confinamiento ha sido mucho más duro y quizá más largo aquí que en otros países, con lo cual eso también tiene un efecto. Al final, quiero decir, yo el otro día les decía a los alumnos, ¿no? El PIB es una variable flujo, la construimos durante un año, eliminando efectos estacionales cada mes supone un 8%. Pues si hemos cerrado un mes y medio, vamos a quedar un 12% y ahí andaremos, ¿no? Básicamente. Entonces, decía, pues bueno, hemos tenido un confinamiento más duro y encima estamos sufriendo una segunda ola que, bueno, pues está siendo particularmente dañina en nuestro país, comparando con otros, ¿no? Bueno, esos son elementos que están detrás de esas cifras, ¿no? Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que, bueno, no es ilusionante lo que estamos viendo ahora de cara al futuro, ¿no? Yo sí creo que para mí una de las claves relevantes están en lo que me has preguntado antes, es decir, que de alguna manera podamos seguir en este corto plazo, que puede ser hasta mediados, que ojalá sea hasta mediados del año que viene, podamos seguir, bueno,
impulsando esa demanda y de alguna manera ayudando a la economía, ¿no? Y como decía también yo antes, intentando acertar en asignar bien esos recursos, ¿no? Y luego creo que otro elemento muy clave, aunque también es verdad que hasta mediados del año que viene tampoco lo empezaremos a notar, es el famoso Fondo de Recuperación Europeo, ¿no? Yo sí creo que es muy importante. Saldremos de esta, eso creo que es obvio, porque si miramos atrás siempre hemos salido, pero yo sí creo que ese fondo me parece una oportunidad muy, muy importante para nosotros, bueno, para intentar de alguna forma también reconfigurar la composición sectorial de la economía española, ¿no? Al final sí que es cierto que las tasas de crecimiento que se esperan en Europa por el envejecimiento de la población, si tienes en cuenta la productividad, si tienes en cuenta el comportamiento, el crecimiento de la población activa, pues son poco ilusionantes y esos sectores pueden ser de alguna forma tractores de esa productividad, que es una variable clave, ¿no? Pero claro, esto ya es medio plazo, ¿no? Yo tampoco me atrevo a mirar mucho más allá. O sea, es verdad que igual con la óptica de ahora y mirando algunas transparencias, pues puede resultar desanimante, pero bueno, yo creo que saldremos y que espero que te confundas en lo de la caja. Ha sido una de las alternativas que hay ahora, sí. Ricardo, yo creo que nuestro colectivo presente, el actual y el que está en remoto, entiendo que muchos de los asistentes están interesados en recibir tus comentarios sobre cuáles serían, en tu opinión, como experto bursátil, las compañías en las cuales sería atractivo dirigir sus inversiones en estos momentos, siempre sancionado con que, bueno, alguna sugerencia que me ha llegado por vía virtual que dice que a la larga todas las empresas son valoradas por sus resultados. Como tú decías, pero el mercado es muy caprichoso e incluso eso lo tiene o lo discrimina de forma a veces no muy racional, y también que la pérdida de perspectiva de los mercados últimamente hay, por ejemplo, que hay empresas que están muy castigadas por el mercado, sobre todo aquellas que generando caja pues no reciben esa apreciación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones al efecto con ese entorno? Correcto. Muy bien puntualizado el tema de la caja, ¿no? Nosotros cuando buscamos compañías donde invertir nuestros fondos, buscamos primero de todo pues que a través de un análisis fundamental, no vamos a invertir en una compañía sin conocerla, con lo cual el primer requisito es que sea un negocio que comprendamos, ¿no? Negocios comprensibles. Han de ser compañías que tengan ventajas competitivas y hay muchos tipos de ventajas competitivas, puede ser de producto, de proceso, geográfica, etcétera, ¿no? Y luego tenemos un checklist que siempre buscamos que cumplan y es pues que tengan ciertas barreras de entrada o de salida, la visibilidad del negocio, la capacidad de prever esa evolución en los próximos 3, 5 años, cuál va a ser la evolución del negocio. Muy importante, lo hemos comentado, que tenga un crecimiento de beneficios, pero no solo crecimiento de beneficios, sino que ese crecimiento sea rentable. Y pedimos pues rentabilidades sobre recursos propios o sobre el capital empleado superior a la del sector. En general, recomendamos compañías con balances fuertes, aunque no siempre. Puede ser atractivo tener deuda siempre que sea para afrontar inversiones estratégicas. Importantísimo la generación de caja. Hemos hablado mucho de beneficio, pero el beneficio es un dato contable, y en cambio la caja pues está ahí. Y también dos puntos importantes, que cumpla criterios ESG, creemos realmente que es un punto importante. Y otro punto importante es el equipo directivo, ¿no? Al final la compañía es gente y esa gente es la que dirige la compañía, ¿no? Y el último punto de todos es que las valoraciones sean atractivas. Y en este sentido, yo más que dar nombres de compañías donde invertiría, si estando en este foro y teniendo compañías pues vascas buenísimas que cumplen todos estos criterios y además pues creemos que tenemos en cartera y que son atractivas, pues tenemos un ejemplo en ellas pues como CIE Automotive, que además de ser una excelente compañía, pues ha sido una cantera de directivos que tenemos en otras compañías como puede ser Tubacex o puede ser Dominion, que también tenemos en cartera. Hay grandes compañías vascas, ¿no? Tenemos a Iberdrola, tenemos a CAF. Bueno, pues son excelentes negocios con excelentes equipos directivos
y que a nuestro entender pues ahora cotizan a unas valoraciones muy atractivas, ¿no? Gracias, Ricardo. Juan, dentro de los cataclismos que se pueden plantear en una situación como la actual, se comenta una posible ruptura del mercado de renta fija, lo cual tendría unas consecuencias económicas más allá de la inversión que comprometería la capacidad de endeudamiento de gobiernos y compañías en un momento en el que la financiación es clave para afrontar el coronavirus, ¿no? la crisis. ¿Es compatible el deseo o la necesidad de la FED y del Banco Central Europeo, que tratan de flexibilizar los tipos al alza, incluso admitiendo tipos de inflación que sean alrededor del 2%, para cubrir los dos objetivos, el clásico de inflación y también el social de la mayor empleabilidad del mercado, ¿no? Eso podría ser compatible con que no explote la actual burbuja de deuda en cuanto al tamaño que está adquiriendo. Porque, como leía el otro día, alguien entiende que España se esté financiando a 5 años a tipos del menos 0,33%. Parece que la rueda de compra de la deuda no puede parar para que siga funcionando, ¿no? ¿Y en qué medida pueden anticipar los mercados movimientos de tipos de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo lo podéis eso prever? Bueno, la verdad es que el mercado descuenta todo, ¿no? Descuenta todo y no descuenta nada, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden descontar. La verdad es que es el gran temor que tenemos desde hace tiempo, ¿no? Los tipos tan bajos, pues no nos los acabamos de creer y desde prácticamente cuando se han acercado a cero, pues hay muchos gestores de renta fija que han estado cubriendo sus carteras con nosotros entre ellos, ¿no? Vendiendo derivados sobre el boom, teniendo un repunte de tipos. Y la verdad es que pues eso ha generado muchas pérdidas. Y yo creo que ya ha llegado el momento de ver que la situación actual, en el corto plazo, pues no tiene salida. O sea, no pensamos que haya posibilidad de subida de tipos. Lo cual, dicho, pues es también el caldo de cultivo perfecto para que suceda, ¿no? Pero bueno, no sé, yo soy de la opinión de que los bancos centrales van a ser laxos, o por lo menos se han comunicado con la inflación, y van a esperar a que esa inflación pues sea tendencial y sea de verdad para empezar a subir tipos. Y el equilibrio de los mercados en tipos más bajos, pues bueno, tal y como está la situación con todos los planes, pues lo veo difícil. Es que no hay deuda disponible para, si tiene casi toda la deuda el Banco Central, pues él decidirá cuándo quiere venderla. No creo que se dé esa situación. Ok, Juan. Bueno, yo creo que terminamos por hoy el debate, cerramos la primera sesión y os esperamos el martes que viene para la segunda de este año, y con las figuras que tenemos esperamos a todos otra vez y agradeceros la asistencia. Muchas gracias.